Hay momentos en la vida en los que te preguntas si tu mente te está traicionando o si algo más está sucediendo a tu alrededor, algo que simplemente no puedes explicar. Me llamo Álvaro y, durante más de una década, trabajé como embalsamador en una morgue en Monterrey. Mi trabajo siempre ha sido meticuloso, metódico, casi monótono, y eso me daba una cierta tranquilidad. Sin embargo, en el 2010, viví algo que rompió por completo esa rutina. Algo que me quitó la paz, algo que no puedo sacar de mi cabeza, por más que lo intente. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que al principio parecían normales o, al menos, fáciles de justificar. Notábamos que algunos cuerpos, al estar sobre las camillas, se movían ligeramente. No era nada drástico, apenas un leve giro de una mano o un ligero alzamiento de un pie. Lo atribuíamos a las contracciones musculares que a veces ocurren después de la muerte. Es algo común en nuestro trabajo y, aunque puede ser perturbador para alguien ajeno al oficio, uno se acostumbra con el tiempo. Sin embargo, con el paso de las semanas, esos movimientos comenzaron a ser más frecuentes, más notorios. Recuerdo haber visto cómo el brazo de un cadáver, que había dejado extendido junto a su cuerpo, aparecía doblado sobre el pecho al regresar a la sala. Otros compañeros reportaron casos similares, pero nos reíamos de ello, convencidos de que eran accidentes o movimientos involuntarios post-mortem. Fue fácil ignorarlo al principio. Fue fácil burlarnos de ello. Hasta que dejaron de ser cosas pequeñas. Una noche en particular, estaba trabajando solo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, un horario en el que el silencio de la morgue era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes y el suave crujido de las camillas al moverme. Estaba terminando de preparar el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente automovilístico. Mientras limpiaba mis herramientas, lo escuché por primera vez, una melodía suave, distante, como si alguien estuviera tocando un violín en algún lugar del edificio. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez alguien en el edificio contiguo estaba tocando música, o quizá era el sonido de alguna máquina vieja resonando en los conductos de ventilación. Pero el sonido no era errático ni disonante. Era una melodía perfecta, fluida, y lo más inquietante era que parecía acercarse poco a poco. Me quedé quieto, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. La música continuó llenando el aire, cada vez más clara, cada vez más presente. Decidí buscar la fuente del sonido. Salí de la sala de embalsamamiento y recorrí los pasillos vacíos. Cada paso que daba hacía que el suelo resonara con un eco hueco, pero no había señales de nadie más en el edificio. Revisé la sala de autopsias, la recepción y las oficinas. Todo estaba vacío, como debía estarlo. Sin embargo, la música seguía sonando, como si estuviera atrapada entre las paredes, como si no tuviera un origen físico. Regresé a la sala principal, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Pero cuando entré, lo vi. Los cuerpos que estaban en las camillas no estaban quietos. Se movían, no de manera brusca ni errática, sino como si estuvieran siguiendo un ritmo. El movimiento era sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Los brazos y piernas de los cadáveres parecían balancearse al compás de la música, y algunas cabezas giraban ligeramente hacia un lado, como si buscaran algo en el aire. Me quedé petrificado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era como si la música tuviera un efecto directo sobre ellos, como si los estuviera despertando de un sueño del que no deberían salir. El cuerpo que había estado preparando, el de la mujer del accidente, estaba perfectamente inmóvil cuando salí de la sala. Pero ahora, sus manos estaban entrelazadas sobre su pecho, y su cabeza, que antes estaba inclinada hacia la izquierda, ahora estaba recta, como si me mirara directamente. Decidí salir de la sala y alejarme de la morgue. Dejé todo tal cual, sin terminar mi trabajo. Mi única intención era llegar a casa, cerrar la puerta y fingir que nada de eso había ocurrido. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, la música no desaparecía. Incluso cuando ya estaba fuera del edificio, todavía podía escucharla, tenue pero insistente, como si me estuviera siguiendo. Esa noche apenas pude dormir. La melodía se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado.
No importaba cuánto intentara distraerme, la música seguía allí, sus notas suaves perforando el silencio de mi habitación. Los días siguientes, intenté evitar pensar en lo ocurrido. Me dije que probablemente estaba exhausto, que tal vez había imaginado todo. Pero la música no se iba. Incluso en los momentos más tranquilos del día, podía escucharla. A veces era débil, apenas un susurro en el fondo de mi mente. Otras veces era tan clara que parecía estar tocándose justo frente a mí. Al volver a la morgue unos días después, traté de comportarme como si nada hubiera pasado. Pero los rumores entre mis compañeros eran imposibles de ignorar. Algunos hablaban de cosas extrañas que habían visto en las cámaras de seguridad, cuerpos moviéndose ligeramente, luces parpadeando sin razón aparente. Otros decían haber escuchado ruidos en los pasillos, pasos que no podían atribuir a nadie. Nadie mencionó la música, pero no podía evitar preguntarme si también la habían escuchado. Mi curiosidad me llevó a revisar las grabaciones de la noche en la que ocurrió todo. No estaba seguro de querer enfrentarme a lo que pudiera encontrar, pero necesitaba saber si lo que vi fue real o producto de mi mente. Las cámaras de seguridad mostraban la sala de embalsamamiento en completo silencio, vacía excepto por los cuerpos. Pero a mitad de la grabación, vi cómo las camillas comenzaban a moverse, muy levemente, al unísono. Era como si algo invisible las estuviera empujando, o como si los cuerpos intentaran moverse por sí mismos. Y entonces, en el audio de la grabación, lo escuché. La misma melodía. Suave, persistente, recorriendo el aire como un susurro vivo. La música no estaba solo en mi cabeza. Era real. Estaba allí, en la morgue, en la sala, envolviendo todo a su paso. Mi piel se erizó mientras seguía viendo las grabaciones. En un momento, las luces comenzaron a parpadear y las cámaras captaron algo que nunca olvidaré. Una sombra oscura, alargada, cruzó la sala de un lado a otro. No tenía forma humana, pero se movía como si estuviera viva. Y entonces, la música se detuvo, abruptamente, dejando un silencio que era aún más aterrador. Dejé de revisar las grabaciones y me alejé de la computadora. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Había algo en esa morgue, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo era que no sabía si realmente había salido del edificio o si de alguna manera me había seguido. Desde entonces, esa melodía nunca me ha abandonado. Aparece en los momentos más inesperados, en mis sueños, en los rincones más tranquilos de mi día. A veces, al caminar por la calle, creo escucharla en el viento, llevándose consigo un fragmento de mi cordura. Dejé de trabajar en esa morgue poco tiempo después, pero el recuerdo sigue persiguiéndome, tan vivo como aquella noche. No sé qué era esa música ni qué quería de nosotros, pero sé que algo despertó en ese lugar. Algo que nunca debió ser escuchado. La mujer del vestido rojo. Mi nombre es Santiago, y he trabajado como embalsamador en una morgue en Oaxaca durante más de 2 décadas. Mi rutina, aunque para muchos puede parecer macabra, siempre ha sido clara y precisa. El trabajo con los muertos es meticuloso, casi mecánico, y, con el tiempo, uno se acostumbra. Al menos eso pensaba, hasta que ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que consideraba normal. Lo que voy a contarle sucedió en el 2007, en una de esas noches interminables en las que el silencio parece envolverlo todo como una manta pesada. Esa noche llegó el cuerpo de una joven de aproximadamente 25 años. Había fallecido en un accidente automovilístico en una carretera cercana. El impacto fue fatal, pero su cuerpo estaba intacto, lo que ya de por sí era inusual en ese tipo de accidentes. Cuando abrieron la bolsa donde venía, lo primero que noté fue su vestido rojo. Era de un color vivo, tan intenso que contrastaba de manera inquietante con la palidez de su piel. Lo extraño, y lo que inmediatamente llamó mi atención, fue que el vestido goteaba agua. Pequeñas gotas caían al suelo, formando un charco a su alrededor. Pensé que tal vez el cuerpo había estado en contacto con algún líquido durante el traslado, pero no había ninguna lógica en eso. No
No había señales de humedad en la bolsa donde venía, y el vestido seguía chorreando agua, como si acabara de salir de un río. Decidí ignorarlo y me puse a trabajar. La morgue estaba completamente vacía esa noche, algo que no era raro en jornadas nocturnas. La mayoría de mis compañeros evitaban el turno de la madrugada. La soledad nunca me había molestado, pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Mientras preparaba el cuerpo, comencé a notar pequeñas cosas que me inquietaron. La temperatura en la sala parecía bajar a medida que avanzaba. Intenté no prestarle atención, concentrándome en mi tarea, pero el vestido seguía empapado, como si rechazara secarse, sin importar cuántas veces lo intentara limpiar con un paño. El cabello de la joven estaba perfectamente arreglado, lo cual me pareció extraño considerando que había muerto en un accidente. Su rostro, aunque pálido, tenía una expresión serena, casi como si estuviera dormida. Mientras avanzaba en el proceso, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Había algo en esa mujer, algo que no podía explicar. Cada vez que levantaba la vista hacia su rostro, tenía la impresión de que sus ojos estaban ligeramente abiertos, aunque sabía que era imposible. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad de la madrugada. Una vez terminado el embalsamamiento, moví el cuerpo hacia una de las cámaras frigoríficas. La puerta de metal rechinó al abrirse y el sonido resonó en el silencio de la morgue. Deposité el cuerpo en una de las camillas deslizables y cerré la puerta, sintiéndome un poco más aliviado de haber terminado. Volví a mi estación para limpiar las herramientas, pero el ambiente seguía cargado, como si alguien estuviera observándome. Decidí distraerme revisando las cámaras de seguridad, algo que hacía de vez en cuando para asegurarme de que todo estaba en orden. Mientras avanzaba en las grabaciones de la noche, algo llamó mi atención. En el monitor, vi claramente a una figura femenina caminando por uno de los pasillos cercanos a la sala de embalsamamiento. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no había nadie más en el edificio. La figura era alta y delgada, y aunque la imagen en blanco y negro no mostraba colores, su silueta era inconfundible. Llevaba puesto un vestido que parecía el mismo que acababa de ver horas antes. Corrí hacia el pasillo donde la había visto, pero no encontré nada. Todo estaba en completo silencio. Traté de convencerme de que tal vez había sido un fallo en las cámaras o un efecto óptico, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Regresé a mi puesto y decidí no seguir revisando las grabaciones por el momento. Necesitaba concentrarme en terminar mis tareas y salir de ahí lo antes posible. Poco después, mientras estaba en la sala de embalsamamiento limpiando el área, sentí un cambio en el aire. Había algo diferente, algo pesado. De reojo, vi una sombra cruzar detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Intenté calmarme, diciéndome que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando miré al suelo, noté algo que me hizo retroceder un paso. Había pequeñas huellas mojadas en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la cámara frigorífica hasta la sala donde yo estaba. Seguí el rastro con la mirada y me detuve en seco al darme cuenta de que las huellas terminaban justo frente a la mesa donde había trabajado con el cuerpo de la joven. Sentí un impulso de salir corriendo, pero mi cuerpo no me obedecía. Algo dentro de mí quería saber qué estaba pasando, aunque sabía que podría arrepentirme. Caminé lentamente hacia la cámara frigorífica donde había colocado el cuerpo. La puerta estaba cerrada, pero ahora noté que había agua goteando por las bisagras, formando otro charco en el suelo. Abrí la puerta con manos temblorosas. El cuerpo seguía ahí, perfectamente colocado en la camilla, pero el vestido rojo estaba completamente seco. No había rastros de humedad, ni en el cuerpo ni en la camilla. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, sintiendo que mi mente estaba jugando conmigo. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Dejé todo como estaba y salí de la sala, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero mientras caminaba hacia la salida, algo en las cámaras de seguridad llamó mi atención una vez más. En el monitor, vi a la figura de la mujer con el vestido rojo. Esta vez no estaba caminando por los pasillos.
Estaba parada frente a la puerta principal, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La imagen era tan clara que no podía ser un error de las cámaras. Sentí una opresión en el pecho y un sudor frío comenzó a recorrerme. La figura no se movía, solo estaba ahí, como si esperara algo. Salí corriendo hacia la entrada, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada con llave, como la había dejado al inicio del turno. Volví a las cámaras y, para mi sorpresa, la figura ya no estaba. El resto de la noche fue un infierno. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, sentía que algo estaba fuera de lugar. Las herramientas parecían moverse ligeramente, las luces parpadeaban de vez en cuando, y el aire en la morgue parecía más denso de lo habitual. Cuando finalmente llegó el relevo al amanecer, me fui sin decir nada a nadie. No podía explicar lo que había pasado, y una parte de mí prefería no intentarlo. Al día siguiente, me armé de valor para revisar las grabaciones completas de la noche. Lo que vi me dejó helado. Desde el momento en que terminé de embalsamar el cuerpo, la figura de la mujer con el vestido rojo aparecía en varias partes de la morgue, siempre caminando lentamente o simplemente parada en los pasillos. Pero lo más inquietante fue la última grabación. A las 5 de la mañana, minutos antes de que llegara mi relevo, se ve claramente cómo la figura entra en la sala de embalsamamiento, se detiene frente a la mesa donde había trabajado y, después de unos segundos, simplemente desaparece. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. No importa cuánto intente olvidar, la imagen de esa mujer sigue grabada en mi mente. Cada vez que trabajo en una sala vacía, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando verla de nuevo. Porque, aunque nunca volvió a aparecer físicamente, tengo la certeza de que ella nunca se fue realmente. Algo de ella quedó atrapado en ese lugar, y no tengo duda de que algún día volverá. El niño que no descansaba. Hay cosas en esta vida que no podemos explicar. Momentos que se graban en nuestra memoria como una cicatriz y que, por más que tratemos, nunca desaparecen. Mi nombre es Luis y trabajo como embalsamador en una morgue en la Ciudad de México. Llevo más de 15 años en este oficio y aunque siempre he lidiado con la muerte, hay días que todavía se sienten como una prueba. Lo que voy a contarles ocurrió una madrugada de 2014, una noche que parecía ser como cualquier otra, pero que me dejó marcado para siempre. Era poco más de la 1 de la mañana cuando recibimos el cuerpo de un niño. El informe decía que había muerto en un incendio que consumió su casa. Tenía apenas 7 años. A su corta edad, había dejado este mundo de manera trágica, y al verlo, no pude evitar sentir un peso en el pecho. Su cuerpo estaba parcialmente carbonizado, pero todavía era reconocible. A su lado, habían llegado una caja con sus pertenencias, un par de juguetes que sus padres, según me dijeron, querían que lo acompañaran en su descanso final. Preparar el cuerpo de un niño siempre ha sido lo más difícil para mí. Por mucho que uno intente mantenerse distante, es imposible no sentir algo. Esa noche, mientras estaba solo en la sala de embalsamamiento, el ambiente se sentía extrañamente denso. No era raro sentirme así en estos casos, pero había algo distinto en esta ocasión. Era como si el silencio no fuera normal, como si estuviera esperando algo. Traté de ignorarlo y me puse a trabajar. Mientras realizaba los procedimientos, dejé los juguetes del niño a un lado, sobre una mesa auxiliar. Había un carrito de plástico rojo, una pelota de goma amarilla y un pequeño robot que parecía estar roto. La pelota en particular llamó mi atención, tenía marcas negras de humo, pero por lo demás estaba intacta. La imaginé rodando por el piso de aquella casa antes de que el fuego lo consumiera todo. Pasaron los minutos y, aunque estaba concentrado en mi trabajo, comencé a notar algo extraño. Era como si no estuviera solo en la sala. Esa sensación es difícil de describir, pero es como si el aire mismo tomara una presencia. Por un momento, pensé que alguien había entrado sin que me diera cuenta, pero al voltear, no había nadie. Todo estaba en calma. Sin embargo, esa calma era demasiado tensa, como si algo estuviera acechando desde las sombras.
mientras intentaba mantenerme enfocado, algo llamó mi atención. La pelota amarilla, que estaba quieta sobre la mesa auxiliar, comenzó a moverse lentamente. Al principio, pensé que se trataba de una inclinación en la superficie, pero la mesa estaba perfectamente nivelada. La pelota rodó hasta el borde y cayó al suelo, rebotando un par de veces antes de detenerse. Me quedé inmóvil, observándola, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Decidí recogerla y volver a colocarla en su lugar, diciéndome que seguramente había sido mi imaginación. No pasaron ni 2 minutos cuando la pelota volvió a caer, esta vez con más fuerza. Al recogerla de nuevo, sentí algo en la piel que me puso en alerta. Estaba fría, más fría de lo que debería estar un objeto que había estado dentro de la sala por horas. Traté de ignorarlo y volví a colocarla sobre la mesa, esta vez asegurándome de que no pudiera rodar. Pero en ese momento, escuché un sonido que no esperaba: pasos. Eran pasos pequeños, como los de un niño descalzo corriendo por el piso. Venían de detrás de mí, pero cuando volteé, no vi nada. Mis ojos recorrieron la sala, cada esquina, cada sombra, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, esos pasos seguían sonando, ligeros pero insistentes, moviéndose alrededor de la mesa donde estaba el cuerpo del niño. Decidí detenerme por un momento y escuchar con atención. El silencio se había roto por completo, y ahora parecía que algo se estaba moviendo en toda la sala. Mi mirada se desvió hacia los juguetes. El carrito de plástico, que había dejado inmóvil junto a la pelota, estaba ahora en el suelo, como si alguien lo hubiera empujado. El pequeño robot, que antes estaba completamente inerte, emitió un ruido débil, como un clic, y su cabeza giró hacia mí. Sentí como mi pecho se apretaba. El robot estaba roto, no podía moverse. Intenté mantenerme tranquilo y seguir trabajando. Me dije a mí mismo que todo era producto del cansancio, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. Mientras me inclinaba para ajustar una de las herramientas, algo pasó junto a mis pies. No lo vi claramente, pero sentí el movimiento, como si alguien hubiera corrido a mi alrededor. Al mirar hacia abajo, la pelota amarilla estaba allí, detenida junto a mis zapatos. Dejé la herramienta y retrocedí un par de pasos, tratando de no entrar en pánico. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el sonido más aterrador llenó la sala. Era una risa. Una risa infantil, suave, pero llena de algo que no puedo describir con palabras. No era el tipo de risa que uno asocia con la alegría de un niño. Había algo inquietante en ella, algo que hacía que el aire en la sala pareciera más pesado, más difícil de respirar. Busqué en cada rincón de la sala, convencido de que alguien debía haber entrado. Tal vez era una broma de mal gusto de algún compañero. Pero estaba solo. La risa, aunque breve, se sintió como si hubiera llenado cada rincón del lugar. Miré hacia el cuerpo del niño, y en ese momento noté algo que me heló por completo. Sus labios, que habían estado completamente inmóviles hasta entonces, estaban ligeramente curvados hacia arriba, como si estuviera sonriendo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La sonrisa era tenue, pero ahí estaba, imposible de ignorar. Decidí dar un paso hacia atrás, dejando mis herramientas sobre la mesa. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero no podía encontrarla. Todo lo que sabía en ese momento era que algo estaba terriblemente mal. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y por un breve instante, la sala quedó sumida en la oscuridad. Cuando la luz volvió, los juguetes ya no estaban en la mesa. Miré hacia el suelo y los vi dispersos, como si alguien los hubiera tirado intencionalmente. La pelota estaba en el centro de la sala, el carrito estaba volcado, y el pequeño robot estaba de pie, con su cabeza girada en dirección al cuerpo del niño. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Apagué todo y salí de la sala, dejando los procedimientos sin terminar. Cerré la puerta tras de mí, pero mientras me alejaba, escuché un ruido sordo, como si algo hubiera caído dentro. No quise mirar atrás. No quise saber más. Desde aquella noche, no he vuelto a trabajar de madrugada. Incluso ahora,
Años después, hay cosas que no puedo olvidar. Cada vez que veo una pelota amarilla o un juguete viejo, siento como si ese niño todavía estuviera cerca, como si su risa aún resonara en algún rincón de mi mente. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero estoy seguro de algo: no todos los muertos descansan en paz. Y algunos, como aquel niño, parecen querer recordarnos que nunca los olvidemos. La bruja de Chiapas. No hay preparación suficiente para lo que me ocurrió. Puedes trabajar con la muerte toda tu vida, familiarizarte con su presencia y aceptar que es una constante. Pero hay ciertos momentos en los que la muerte deja de ser un final y se convierte en algo más. Algo que no entiende de lógica o razón. Mi nombre es Javier y llevo 18 años trabajando como embalsamador en una morgue de un pequeño pueblo en Chiapas. En 2011 experimenté algo que todavía me persigue. No importa cuánto intente olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y lo vuelvo a vivir. Era una tarde gris y húmeda de octubre cuando trajeron el cuerpo de Ángela Ruiz, una mujer mayor de la comunidad vecina. Tenía más de 80 años y, según los rumores, era conocida en el pueblo como la bruja. Decían que había practicado magia durante décadas, que curaba y maldecía según su conveniencia, y que muchas personas la temían. Los murmullos sobre su vida habían crecido con el tiempo, pero no les di importancia. Para mí, era solo una mujer que había fallecido y que debía preparar para su velorio. El informe médico decía que había muerto de un paro cardíaco. Su cuerpo había sido encontrado en su cabaña, rodeado de objetos extraños, frascos llenos de hierbas, figuras talladas en madera y un altar con velas negras. Mientras los paramédicos colocaban el cuerpo en la camilla, recuerdo haber notado que se veían nerviosos, como si no quisieran estar allí. Uno de ellos incluso se persignó al salir. Me pareció exagerado, pero no dije nada. Cuando abrí la bolsa que contenía su cuerpo, el olor me golpeó de inmediato. Era un aroma fuerte y terroso, como si alguien hubiera arrancado raíces mojadas directamente del suelo. No era el típico olor de un cuerpo sin vida. Había algo diferente, algo que no pertenecía a este lugar. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y aunque sus ojos estaban cerrados, su expresión parecía tensa, como si hubiera muerto en medio de un pensamiento oscuro. Mientras trabajaba, el olor a tierra mojada no desaparecía. Al contrario, parecía intensificarse. Revisé las herramientas y la mesa, pensando que quizá algo se había derramado, pero todo estaba limpio. Decidí ignorarlo y continuar. Al preparar su cuerpo, noté que tenía marcas en los brazos y el torso. Eran como cicatrices largas y finas, algunas en patrones que parecían dibujos o símbolos. Había algo extraño en ellas, como si no fueran heridas naturales, sino hechas intencionalmente. A mitad del procedimiento, sentí un ligero zumbido en los oídos. Al principio lo atribuía a la presión del día o al cansancio. Pero el zumbido no desaparecía, y lo más inquietante era que parecía venir de la misma sala, como si algo invisible estuviera vibrando en el aire. Me detuve por un momento, intenté recuperar el enfoque y seguir trabajando. No quería dejarme llevar por pensamientos irracionales. El ambiente comenzó a cambiar a medida que avanzaba la noche. La sala de embalsamamiento, que normalmente era fría, empezó a sentirse opresiva. No era calor exactamente, sino una sensación pesada, como si el espacio mismo se hubiera encogido. El olor a tierra mojada seguía allí, tan intenso que parecía adherirse a mi ropa. Cada vez que levantaba la mirada hacia el cuerpo de la mujer, tenía la sensación de que su expresión había cambiado ligeramente. Al principio lo ignoré, pero había algo inquietante en la manera en que sus labios parecían tensarse, como si quisiera decir algo, aunque sabía que era imposible. Cuando terminé, me dispuse a trasladar el cuerpo a la cámara frigorífica. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. No un grito ni un llamado fuerte, sino apenas un murmullo que parecía surgir de algún rincón de la sala. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez el zumbido en mis oídos se había transformado en esa ilusión auditiva.
Pero cuando giré la cabeza hacia el lugar de donde parecía provenir, mi sangre se congeló. En una de las esquinas más oscuras de la sala había algo. Una sombra encorvada, casi humana, pero con una postura antinatural, como si estuviera agazapada. No pude distinguir detalles, era una mancha negra contra la pared, pero su presencia era innegable. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada. Parpadeé un par de veces, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. Finalmente, reuní el valor para moverme. Sin apartar la vista de la sombra, empujé la camilla con el cuerpo hacia la puerta. Al abrirla, el zumbido en mis oídos pareció intensificarse, y por un momento sentí que todo el edificio estaba vibrando. No me atreví a mirar hacia atrás. Cerré la puerta de la cámara frigorífica con fuerza y salí de la sala de embalsamamiento. Mi turno terminó poco después, pero el miedo seguía conmigo. Esa noche, apenas pude dormir. A los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El técnico que había ayudado a trasladar el cuerpo empezó a sentirse enfermo. Tenía fiebre alta, dolores de cabeza y se quejaba de que no podía dormir porque sentía que alguien lo observaba. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego supe que uno de los paramédicos que había llevado el cuerpo también enfermó. Su condición empeoró rápidamente y en menos de una semana falleció. No era el único. Otras 2 personas que habían estado en contacto con el cuerpo comenzaron a presentar síntomas similares. Todos decían lo mismo, sentían una presencia constante, algo que los seguía incluso en sus sueños. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez era más difícil ignorar los patrones. Un día, mientras estaba en mi casa, sentí el mismo zumbido en los oídos que había experimentado aquella noche. El olor a tierra mojada regresó, llenando mi habitación, aunque no había ninguna razón para ello. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que tuve que salir de la casa para recuperar el aliento. No sé qué fue lo que trajo ese cuerpo a nuestras vidas. Quizás fue la mujer misma, llevándose consigo un odio o un rencor que no pudo dejar atrás. Tal vez fueron las marcas en su piel, esas cicatrices que parecían algo más que simples heridas. Lo único que sé es que, después de su paso por la morgue, nada volvió a ser igual. A veces, en las noches más silenciosas, creo ver aquella sombra encorvada en los rincones de mi casa. No dura más de un parpadeo, pero siempre me deja con la misma sensación de opresión que experimenté aquella noche. No sé si algún día me libraré de esto, pero hay algo de lo que estoy seguro: no todos los muertos se van en paz, y hay quienes, como Ángela Ruiz, dejan tras de sí una oscuridad que nunca desaparece por completo. El asesino que nunca murió. No hay una manera fácil de explicar lo que viví. No importa cuánto lo intente, las imágenes de aquella noche siguen apareciendo en mi cabeza, como una película que no puedo apagar. Me llamo Roberto, y en 1998 trabajaba como embalsamador en una pequeña morgue del puerto de Veracruz. Durante años había lidiado con todo tipo de cadáveres, desde ancianos que partían en paz hasta víctimas de crímenes brutales. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche, cuando trajeron el cuerpo de un hombre que no parecía querer quedarse muerto. Recuerdo con claridad el día que llegó. Era una tarde lluviosa, el tipo de lluvia que parece no tener fin. Cuando la ambulancia descargó el cuerpo, los paramédicos se veían tensos, como si no quisieran estar cerca de él más de lo necesario. El cadáver pertenecía a un hombre llamado Emiliano Vázquez, acusado de ser un asesino en serie. Según los informes, había matado a varias personas de manera ritual, dejando símbolos extraños en sus cuerpos y dibujos grotescos en las paredes. Lo atraparon después de que intentara escapar de su última escena del crimen, pero antes de ser arrestado, fue abatido a tiros por la policía. Al abrir la bolsa negra que lo contenía, lo primero que noté fue el hedor. No era el típico olor de un cuerpo en descomposición, aunque ya llevaba 2 días muerto. Era algo más profundo,
más penetrante, como una mezcla de carne quemada y hierbas podridas. Su rostro estaba rígido, con una expresión que parecía desafiar a cualquiera que lo mirara. Tenía marcas en los brazos y el pecho, símbolos tallados en su piel que parecían más tatuajes rituales que heridas. Una de las marcas, justo sobre su corazón, me llamó especialmente la atención, un círculo con un triángulo invertido en su interior. Mientras lo preparaba, me invadió una sensación que nunca había experimentado antes. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado, como si algo invisible estuviera observándome de cerca. Traté de enfocarme en mi trabajo, pero mis manos parecían más torpes de lo habitual. Dejé caer un bisturí y, al inclinarme para recogerlo, tuve la extraña impresión de que el cuerpo se había movido ligeramente, como si sus dedos se hubieran contraído. Me obligué a pensar que solo era un espasmo muscular post-mortem, algo que sucede a veces. Pero había algo en su expresión, algo en esos labios entreabiertos y esos ojos medio cerrados que parecía consciente. La luz comenzó a parpadear justo cuando estaba por terminar. El parpadeo no era del tipo intermitente que uno espera de un sistema eléctrico defectuoso. Era más como si alguien jugara con el interruptor. Cada vez que la sala se oscurecía, el aire parecía volverse más frío. En un momento, se apagó completamente. Estaba en absoluta oscuridad, con el cuerpo de Emiliano Vázquez tendido sobre la mesa a pocos centímetros de mí. Sentí un zumbido en mis oídos, como si algo invisible llenara el espacio. Cuando la luz regresó, tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Emiliano ya no estaba en la misma posición. Sus brazos, que había dejado rectos a los lados de su torso, ahora estaban cruzados sobre su pecho, como si alguien los hubiera colocado así deliberadamente. No podía haber sido yo. No podía haber sido nadie, porque estaba completamente solo en el edificio. Quise salir de la sala, pero la puerta no se abría. Era una vieja puerta de metal con un mecanismo sencillo. Nunca se había atascado antes. Giré la perilla con toda mi fuerza, pero no se movía ni un milímetro. Mientras intentaba calmarme y pensar en una solución, algo ocurrió que hizo que el pánico se apoderara de mí por completo. Un sonido bajo, profundo, como una risa grave, llenó la sala. No puedo describirlo de otra manera. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, con un tono cargado de desprecio y maldad. Di media vuelta, y mi mirada se fijó de nuevo en el cuerpo. Emiliano seguía allí, pero su cabeza ahora estaba girada hacia mí. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos. Miraban directamente en mi dirección. Recuerdo sentir como mis piernas parecían de plomo, incapaces de moverse, mientras sus labios, secos y agrietados, se separaban ligeramente. No dijo nada, pero la risa seguía sonando, como si proviniera de algún lugar dentro de la sala, o peor aún, de dentro de mi propia cabeza. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que todo era un producto de mi imaginación, del cansancio acumulado después de horas de trabajo. Pero cuando los abrí, algo cambió. Había marcas en mis brazos, líneas finas y rojizas que no estaban allí antes. Eran similares a los símbolos que estaban grabados en el cuerpo de Emiliano. Intenté frotarlas, pero no se desvanecían. Era como si estuvieran tatuadas en mi piel. Desesperado, busqué algo con que romper la puerta, pero antes de que pudiera hacer algo, todas las luces se apagaron de nuevo. La oscuridad era tan densa que sentía que podía tocarla. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, cuando algo frío rozó la parte trasera de mi cuello. No me atreví a girarme. En lugar de eso, cerré los ojos y repetí en mi mente que todo terminaría pronto, que no era real. De repente, la luz regresó, parpadeando unas cuantas veces antes de estabilizarse. Miré hacia la mesa, y Emiliano ya no estaba ahí. La camilla estaba vacía. Fue entonces cuando el verdadero terror se apoderó de mí. No sabía si él estaba en la sala, si estaba en el pasillo, o si simplemente había desaparecido. Pero algo dentro de mí me decía que no se había ido. El mecanismo de la puerta finalmente cedió, y salí corriendo hacia la recepción. El pasillo parecía interminable, como si se alargara más con cada paso que daba. Al llegar a la entrada principal,
sentí que algo tiraba de mi bata desde atrás, un tirón fuerte que me obligó a detenerme. No me atreví a mirar, pero esa fuerza pareció empujarme hacia adelante, casi como si quisiera que me fuera de ahí. Logré salir del edificio, dejando todo atrás, mis herramientas, mis pertenencias, incluso las luces encendidas. No me importó. Solo quería alejarme lo más posible. Esa fue la última noche que trabajé en esa morgue. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Durante semanas, tuve pesadillas recurrentes con el rostro de Emiliano. En mis sueños, sus labios se movían, como si intentara decirme algo, pero nunca podía escuchar su voz. Unos meses después, me enteré por un excompañero que esa morgue había sido clausurada. Decían que habían encontrado símbolos extraños pintados en las paredes del sótano, símbolos que coincidían con los que tenía Emiliano en su cuerpo. Nunca volví a pasar por ese lugar y trato de no pensar demasiado en lo que ocurrió aquella noche. Pero hay días, sobre todo cuando me quedo solo, en los que siento que algo sigue conmigo. Las marcas en mis brazos desaparecieron con el tiempo, pero en ocasiones, en la tenue luz del amanecer, me parece verlas nuevamente, como si nunca se hubieran ido del todo. El ojo que no debió abrirse. La primera vez que abrí las puertas de la morgue en Tijuana, jamás imaginé que mi vida cambiaría en un turno nocturno cualquiera. Todo empezó como un trabajo práctico. No había glamour ni reconocimiento en cremar cuerpos, pero era un oficio necesario y alguien debía hacerlo. Me decían que con el tiempo te acostumbras. Pero lo que nadie me dijo es que hay cosas que, una vez vistas, te acompañan para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Revisé la lista de cuerpos pendientes de cremar. Entre ellos, un joven de 24 años llamado Alejandro Gómez. Su expediente decía que había fallecido en un accidente automovilístico, algo trágico pero relativamente común. No había nada extraño en su ingreso, certificado de defunción, la causa de muerte clara, todo en regla. Sin embargo, recuerdo que cuando vi su rostro por primera vez, algo me hizo detenerme. Su expresión no era la típica que encuentras en alguien que ha fallecido, no había esa paz inexplicable que muchos describen, sino algo distinto, como si su rostro todavía cargara una lucha no terminada. A pesar de esa ligera inquietud, continué con mi rutina. Lavé las herramientas, revisé el horno crematorio y ajusté la temperatura. El cuerpo ya estaba preparado en la sala de espera, cubierto con una sábana blanca. Por protocolo, siempre revisaba una última vez para asegurarme de que no hubiese errores. Levanté la sábana y allí estaba Alejandro. Sus ojos cerrados, su piel pálida pero conservada. Parecía tan normal como si estuviera dormido y a punto de despertar. Era mi costumbre pedir un momento de silencio antes de iniciar el proceso de cremación. No era algo obligatorio ni religioso, sino una especie de respeto personal hacia los muertos. Pero esa noche, cuando recé por Alejandro, sentí un peso extraño en el ambiente. Era como si las paredes de la morgue se cerraran, como si el aire se espesara, dificultándome respirar. Pero lo ignoré, atribuyéndolo al cansancio de la jornada. Moví el cuerpo hasta el crematorio. El horno estaba encendido, su interior ardía con el calor que transformaría aquel cuerpo en cenizas. Lo coloqué en la bandeja metálica, asegurándome de que estuviera bien posicionado. Fue entonces cuando ocurrió. Justo cuando mis manos estaban a punto de empujar la bandeja hacia el interior, lo vi. Primero pensé que era un reflejo, una ilusión de mi mente agotada. Pero no. Los ojos de Alejandro se abrieron. No fue un movimiento lento o ambiguo, sino un parpadeo claro y definido. Cerró y abrió los párpados, como si estuviera evaluando el lugar, como si estuviera observándome directamente. Sentí un peso en el pecho, una opresión que me paralizó por un instante. No podía apartar la mirada de los ojos abiertos de Alejandro. No era posible, me repetía. Su muerte estaba confirmada. Tenía documentos, un certificado firmado por un médico. Pero allí estaba, con sus ojos abiertos, mirándome. Y, como si eso no fuera suficiente,
Vi como su mano derecha se movió ligeramente, como si intentara agarrar algo en el aire. Retrocedí de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Son espasmos post-mortem, me dije. Había leído sobre eso. A veces, los músculos se contraen después de la muerte debido a impulsos nerviosos residuales. Pero aquello no era un simple espasmo. Era un movimiento deliberado. Quise correr, salir de la sala y dejar todo atrás, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si una fuerza invisible me ordenara quedarme, enfrentar aquello. Respiré profundo y, con una mezcla de temor y compasión, junté mis manos y recé en voz baja. No sabía qué más hacer. Pedí por su alma, pedí que encontrara descanso, que si algo lo retenía en este mundo, pudiera liberarse. Cuando terminé de rezar, levanté la mirada hacia el cuerpo. Sus ojos estaban cerrados nuevamente y su mano inmóvil, en la misma posición en la que había estado al principio. Parecía haber vuelto a la calma, pero mi mente no dejaba de reproducir el momento una y otra vez. ¿Lo había imaginado? ¿Era mi agotamiento jugando con mi percepción? Encendí el crematorio y completé el proceso con la mayor solemnidad posible. No podía apartar la sensación de que algo sagrado había ocurrido esa noche, algo que jamás entendería del todo. Cuando las cenizas estuvieron listas, las coloqué cuidadosamente en una urna y las entregué a la familia al día siguiente. Nadie notó nada extraño en mi rostro, aunque por dentro me sentía una persona distinta. Desde entonces, cada vez que trabajo con un cuerpo, me detengo unos minutos antes de iniciar. No importa si la jornada es larga o si estoy atrasado con los protocolos, siempre rezo por ellos. Pido por su descanso y por el mío, porque sé que este trabajo no solo se trata de manejar cuerpos, sino de cargar historias, energías, vidas que dejaron su huella en el mundo. Aquella noche en la morgue de Tijuana me enseñó algo que nunca olvidaré: la muerte no siempre es el final. Hay momentos, como el que viví con Alejandro, en los que lo desconocido se cruza con lo cotidiano. Y aunque todavía me estremece recordar sus ojos abriéndose y su mano moviéndose, también siento que hice lo correcto. Quizá él solo necesitaba ese último acto de humanidad, un momento de respeto antes de partir. Hoy, cada vez que veo la puerta del crematorio cerrarse, me pregunto si alguna vez volveré a presenciar algo así. Pero, por si acaso, continúo rezando. Porque en este lugar, donde la vida y la muerte se encuentran, el respeto es lo único que puedo ofrecer. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Las noches en la morgue. Trabajar como guardia de seguridad nunca fue mi sueño, pero, como muchos, la necesidad de llevar dinero a casa no me dejó elegir. Acepté un puesto en una morgue, un lugar donde el silencio parecía ser el único compañero constante. No mencionaré el nombre ni la ubicación de este sitio, más por respeto que por miedo, pero puedo decirles que no es un trabajo para cualquiera. La idea de patrullar entre cadáveres puede sonar macabra, pero con el tiempo, aprendes a verlos como parte del entorno. Así fue durante meses, hasta que dejó de serlo. Era un jueves por la noche. Lo recuerdo bien porque las noches de jueves suelen ser tranquilas. Había terminado mi ronda inicial y estaba sentado en la pequeña oficina junto a las cámaras de vigilancia, bebiendo café. El reloj marcaba las 2:37 de la mañana, la hora más pesada de la madrugada, cuando el cansancio te golpea y la mente comienza a divagar. Entonces escuché algo. Un golpe sordo, un ruido seco que venía del pasillo trasero, justo al lado de la sala de cremación. Me quedé inmóvil, tratando de procesar si realmente lo había oído o si era mi imaginación jugando conmigo. Pero ahí estaba de nuevo, más claro esta vez, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Tomé mi linterna y me dirigí hacia el lugar. Al llegar al pasillo, el ambiente se sentía extraño, aunque no supe decir por qué. La puerta de la sala de cremación estaba entreabierta. Siempre me aseguraba de que quedara cerrada con llave, así que aquello ya era suficiente para ponerme en alerta. Empujé la puerta lentamente y alumbré el interior con la linterna. Todo parecía estar en su lugar al principio,
Pero entonces vi algo que no tenía explicación. En el suelo, a unos metros del horno crematorio, había herramientas y guantes esparcidos, como si alguien los hubiera arrojado con fuerza. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y desconcierto. Revisé todo el lugar, encendí las luces, pero no había nadie. Volví a la oficina, tratando de convencerme de que quizá había dejado mal cerrada la puerta y que las cosas en el suelo se habían caído por un descuido mío. Era lo lógico, lo racional. Sin embargo, esa misma noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, algo me dejó helado. Justo antes de que entrara a la sala de cremación, se veía claramente en el video como una sombra cruzaba la habitación. No era un juego de luces, ni una falla en el equipo. Era una silueta humana moviéndose entre las mesas metálicas, desapareciendo justo en el momento en que encendí las luces. Esa fue la primera vez. Desde entonces, las noches en la morgue dejaron de ser tranquilas. Comencé a notar cosas que antes no estaban ahí. Ruidos a mitad de la noche, como pasos ligeros en los pasillos vacíos. Puertas que encontraba abiertas cuando sabía que las había cerrado. Y, aunque nunca lo vi de frente, esa sombra se convirtió en algo recurrente. Siempre al margen de mi visión, como si estuviera jugando conmigo, desafiándome a encontrarla. Una noche, mientras hacía mi recorrido por el ala este, escuché un estruendo que me hizo casi soltar la linterna. Venía nuevamente de la sala de cremación. Esta vez, mi instinto me decía que no fuera, que lo dejara para después. Pero mi deber me obligaba a verificar. Al abrir la puerta, sentí un frío inexplicable, uno que calaba a pesar del calor que solía emanar de ese lugar. El horno crematorio estaba apagado, pero las herramientas que había guardado en un estante estaban ahora tiradas por todo el suelo, de nuevo como si alguien las hubiese lanzado. Encendí las luces y revisé cada rincón. Nada. Solo el vacío y ese extraño desorden. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si estuviera siendo observado. Salí rápidamente y traté de convencerme, una vez más, de que no había nada fuera de lo normal. Me repetía que era cansancio, que tal vez había olvidado cómo dejé las cosas al inicio del turno. Pero había algo que no cuadraba. No podía ignorar lo que veía con mis propios ojos. Lo que más me perturbaba eran las noches en las que todo parecía tranquilo. Porque en esos momentos, cuando pensaba que tal vez todo había terminado, algo siempre volvía a ocurrir. A veces era el ruido de un objeto cayendo. Otras, un movimiento extraño en las cámaras, justo en los lugares donde no debería haber nadie. Empecé a notar patrones, como si aquello que habitaba en la morgue disfrutara más de hacer presencia cuando yo estaba solo. No compartí nada de esto con mis compañeros. ¿Quién me creería? La mayoría eran gente práctica, hombres y mujeres acostumbrados a la realidad cruda de la muerte, a los cuerpos inertes que pasaban por aquí cada día. Nadie quería escuchar historias de cosas que se movían solas o de sombras que no deberían estar ahí. Guardé todo para mí, pero no por eso dejaba de afectarme. Hubo una noche, quizás la más aterradora de todas, en la que las cámaras dejaron de funcionar de golpe. Todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo, dejando la oficina en un silencio abrumador. Tomé mi linterna y salí a revisar los pasillos. No había avanzado ni 10 pasos cuando algo cayó frente a mí. Era una silla metálica, que estaba en el extremo opuesto del pasillo hacía apenas unos minutos. No había nadie que pudiera haberla movido. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza. Alumbré con la linterna hacia todos lados, pero no vi nada. Regresé a la oficina y pasé el resto del turno con las luces encendidas. La idea de renunciar se cruzó por mi mente muchas veces después de esa noche. Pero la necesidad de trabajar siempre fue más fuerte que el miedo. A pesar de todo, seguí yendo, noche tras noche, repitiendo los mismos recorridos y tratando de ignorar lo que mis sentidos me decían. Con el tiempo, aprendí a aceptar que había algo en la morgue que no podía explicar. Algo que se manifestaba de formas pequeñas pero constantes, como si quisiera recordarme que yo era un invitado en su territorio. A pesar del miedo, encontré una extraña paz en esa idea. Nunca fui atacado ni herido,
y aunque las cosas que viví me erizaron la piel, sentía que lo único que podía hacer era respetar lo desconocido. Hoy, mientras escribo esto, no estoy seguro de que he presenciado en esas noches. Tal vez son energías, memorias atrapadas en un lugar cargado de muerte. Tal vez es algo más. Pero puedo decirles algo con certeza, las morgues no son tan silenciosas como uno pensaría. El llanto de mi abuela. Cuando pienso en la Navidad de 1985, lo primero que viene a mi mente no son las luces parpadeantes ni el aroma a ponche. Es otra cosa. Algo que no me deja dormir desde entonces. Tenía 13 años y vivía en un pequeño pueblo perdido entre los cerros de Guanajuato, un lugar donde las tradiciones se aferraban con uñas y dientes al tiempo y donde la muerte no era motivo de miedo, sino de respeto. Hasta esa Navidad, yo también creía en eso. Pero lo que ocurrió aquella noche me mostró que hay cosas que ni las tradiciones pueden explicar. Mi abuela Josefa, a quien todos llamaban Doña Pepa, había fallecido esa misma mañana. Ella era el corazón de la familia, una mujer de cabello blanco como la nieve, manos agrietadas por los años y un temperamento que oscilaba entre la dulzura y una severidad implacable. Siempre decía que no temía la muerte, pero su mirada a veces se perdía, y yo sabía que escondía algo. En sus últimos días, murmuraba que la sombra venía por ella, pero todos creíamos que era un delirio causado por la fiebre. Decidimos velarla en casa, como era costumbre en el pueblo. Su cuerpo descansaba en un ataúd de madera oscura, rodeado de velas que iluminaban su rostro tranquilo. La sala, adornada con flores blancas, estaba llena de vecinos y familiares. La tristeza se mezclaba con los murmullos de las oraciones y el sonido de los rosarios chocando entre los dedos. A pesar de la solemnidad, no podía ignorar el ambiente pesado, como si el aire estuviera cargado con algo más que luto. La casa de mi abuela era vieja, de muros gruesos y ventanas pequeñas. Había crecido allí y conocía cada rincón, cada tabla que crujía en el piso y cada puerta que rechinaba al abrirse. Sin embargo, esa noche, la casa parecía desconocida. Había algo diferente en el silencio, algo que no podía explicar. A medida que las horas avanzaban, los visitantes comenzaron a irse, dejando la sala casi vacía. Mi madre, mis tías y yo nos quedamos para pasar la noche junto al ataúd, como era tradición. Alrededor de la medianoche, las velas comenzaron a consumirse, proyectando sombras alargadas en las paredes. La mayoría de mis tías dormían en sillas incómodas, mientras mi madre recitaba el rosario en voz baja. Yo intenté mantenerme despierto, pero el sueño comenzó a vencerme. Fue entonces cuando escuché algo que me despertó de golpe. Era un sonido que nunca olvidaré. Un llanto. Agudo, lastimero, como si viniera de alguien en un sufrimiento profundo. Lo más extraño era que no parecía venir de ninguna parte en específico. Simplemente estaba ahí, llenando el aire. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Mi madre seguía rezando, aparentemente sin notar nada. Mis tías seguían dormidas. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero entonces volvió. Más fuerte esta vez. Parecía emanar del centro de la sala, del ataúd. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente de mi silla, tratando de no hacer ruido, y me acerqué al féretro. Cada paso que daba hacía que el sonido pareciera más nítido. El llanto no se detenía, y cuanto más me acercaba, más seguro estaba de que provenía de allí. Me detuve frente al ataúd. Las velas titilaban, proyectando sombras extrañas en el rostro de mi abuela. Parecía dormir, pero algo en su expresión había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero juraría que sus labios estaban ligeramente curvados hacia abajo, como si su rostro reflejara el mismo dolor que transmitía aquel lamento. Me incliné, intentando escuchar mejor, y fue entonces cuando noté algo que me heló por completo. El sonido no solo venía del ataúd, sino que parecía resonar desde dentro. Quise llamarle a mi madre, pero mi voz no salía. Algo me tenía paralizado, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme allí, escuchando.
Sin saber por qué, levanté la tapa del ataúd solo un poco, lo suficiente para asomarme. Dentro, todo parecía estar en orden. El cuerpo de mi abuela estaba inmóvil, envuelto en el vestido que habíamos elegido para ella. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la tapa, noté algo extraño: sus manos. Estaban diferentes. Antes de morir, sus dedos estaban rígidos, casi pegados entre sí por el rigor mortis. Ahora, sus dedos estaban ligeramente separados, como si hubieran intentado moverse. Cerré la tapa de golpe y retrocedí. Sentía que me faltaba el aire. El llanto había cesado, pero el silencio que lo reemplazó era aún más perturbador. De pronto, las velas comenzaron a apagarse, una por una, hasta que solo quedó la luz tenue de una lámpara al fondo de la sala. Fue entonces cuando vi la sombra. No era la de mi abuela ni la de ninguno de los presentes. Era algo más. Se movía en la pared del fondo, deformándose, alargándose, como si intentara tomar una forma concreta pero no pudiera. No tenía rostro ni cuerpo definido, pero podía sentir su presencia, pesada y opresiva. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sombra comenzó a deslizarse por la pared, acercándose al ataúd. En ese momento, mi madre levantó la vista, y por su expresión supe que también la había visto. Sin decir nada, tomó un rosario y comenzó a rezar con más fuerza, su voz temblando con cada palabra. Mis tías despertaron, confundidas, y una de ellas encendió las luces. La sombra desapareció, pero el ambiente seguía siendo insoportablemente denso. Pasamos el resto de la noche en vela, sin atrevernos a apagar las luces. A la mañana siguiente, al preparar el cuerpo para el entierro, notamos algo extraño. Las manos de mi abuela estaban cerradas en puños apretados, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Además, sus labios, que habían permanecido sellados durante todo el velorio, ahora estaban ligeramente abiertos, como si hubiera intentado hablar. El entierro se llevó a cabo en el cementerio del pueblo. Mientras el féretro descendía, sentí una sensación de alivio, como si al fin pudiéramos dejar atrás todo lo que había sucedido. Pero esa sensación no duró mucho. Al regresar a casa, mi madre encontró algo que nos dejó helados. En la mesa junto a donde había estado el ataúd, había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado aferrarse a la madera. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar de esa noche. Cada Navidad, cuando la familia se reúne, evito mirar el lugar donde velamos a mi abuela. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando todo está en calma, creo escuchar un lamento lejano, tan débil que parece parte de mi imaginación. Y aunque intento convencerme de que es solo eso, una parte de mí sabe que hay cosas que nunca podremos explicar, cosas que se quedan con nosotros, acechando, esperando el momento adecuado para recordarnos que no estamos solos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.